En Malvinas, causa central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, uno de los temas que principalmente tocamos es la cuestión de la desmalvinización, cómo se trata Malvinas. Y hoy tenemos el honor, el lujo de hablar con una referente. No sé si está bien decirle así a la entrevistada porque quizá después me va ella a querer corregir, pero es una gran maestra, que es Rosana Huber, es antropóloga, investigadora del Centro de Investigaciones Sociales del IDE CONICET, directora de la Maestría de Antropología Social de la Universidad Nacional de San Martín. Espero haber dicho todo bien, si no ella ahora lo va a corregir. Rosana, un lujo y un gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias y perfecta la presentación. Muchas gracias. Rosana es autora de varios libros, pero voy a resaltar dos. ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda. Lo muestro para quienes después lo miren por canal de YouTube. Y además del libro Experiencia de Halcón, donde hace una investigación justamente sobre la participación de los pilotos A4B en el conflicto del Atlántico Sur, entre otros artículos, trabajos que ha realizado Rosana. Estoy tomando dos de ellos que ha trabajado Rosana. Rosana, cuando hablamos de Malvinas, además vos lo venís trabajando bastante, sobre todo de la academia, también del periodismo. Es un tema complicado, porque se cae rápidamente en dictadura, en lo que pasó la guerra absurda, que vos eso también lo tratás, pero es un tema que quedó nada más capitulado en un lugar. ¿Cómo lo desarticulamos esto? Bueno, la primera cuestión es, lo queremos desarticular. Claro. La primera cuestión es esa. Y si la queremos desarticular, la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? Eh, Me parece que la primera cuestión es, o sea, aquí convergen varias cosas, ¿no? Converge una paradoja que es bastante irresoluble, o sea, es una paradoja que se da, de las tantas que se dan en la historia, que son esas contradicciones que no se pueden resolver y que así fueron, ¿no? Así fueron. Después, tratar de resolverla, lo que me parece que pasa en general es que uno como que empieza a moldear la figura según lo que a uno se le ocurre y entonces termina siendo una cosa medio extraña. Pero la verdad es que la guerra fue por una causa muy sentida por el pueblo argentino, y estoy hablando como contemporánea, no estoy hablando de una persona que salió a la plaza, yo no salí a la plaza, pero yo vi lo que era y vi además cómo era el entusiasmo, ¿no? Que era un entusiasmo muy íntimo, muy propio, y al mismo tiempo era un, un entusiasmo cauto, no era un entusiasmo como desmedido, era un entusiasmo que, bueno, que a cada uno le toca como le toca, digamos, porque cada uno es como es. Entonces, en ese entusiasmo, que era un, sí, pero bueno, recuperamos las islas, pero las recuperamos, las recuperamos, pero las recuperamos. Entonces había un enorme, y después, bueno, por supuesto, la gente, digamos, más habituada a hablar y a exponer, esto era, bueno, la gente, qué sé yo, los intelectuales, los políticos, en esa época prohibida todavía la actividad política, pero que de todas maneras fueron a representar a la Argentina y a la causa de Malvinas a todas partes del mundo. O sea, según su afinidad política, digamos, ahí se vio muy interesante con la multipartidaria, se vio cómo la Argentina podía beneficiarse de su diversidad de opiniones, bajo un régimen que decía, las urnas están bien guardadas, no tenemos plazos sino objetivos. Efectivamente, era una dictadura militar, era un gobierno que
que imponía la conducción política y económica, mejor dicho, las conducciones políticas y económicas, porque ni siquiera hubo unidad en el propio régimen, iniciado en el 76, ¿no? No había unidad ni siquiera en política económica. Entonces, además, en política económica había, digamos, lo que en este momento nosotros llamaríamos una orientación neoliberal. Digamos, había, inclusive me parece que Cavallo estaba en el gabinete de economía y estaba Alemán como ministro de economía, y uno no podía pensar nunca que un régimen así iba a enfrentarse a el corazón de Occidente, que era Gran Bretaña y Estados Unidos, que realmente siempre funcionan en tándem, ¿no? A cada lado del Atlántico. Bueno, entonces, digamos, una dictadura ya tenida, ya entendida por la gente como, realmente entendida como un régimen cruel, antipopular, que no se esperaba que movilizara a la gente a las calles y que además 3 días antes de saberse lo de la recuperación, que ya estaba en marcha, 3 días antes había habido una marcha llamada por la CGT, por la Confederación General del Trabajo. Me parece que no era por paz, pan y trabajo, sino que era por pan y trabajo. La paz vino después, más o menos cuando vino el Papa, ¿no? Cuando vino el Papa a Buenos Aires, habiendo pasado por Londres, pidiendo la paz. Entonces, un régimen de esas características de pronto emprende una causa enarbolada por todo el arco político ideológico argentino. Digamos, esto o sea, era realmente sorprendente, y era lo más sorprendente de todo es que lo pudieran hacer. Digamos, realmente la audacia de los gobiernos argentinos para todo, pase lo que pase, y esas cosas, como se le dice, de huida hacia adelante. Bueno, la cuestión es que la gente estaba en la calle en todos los pueblos y todas las ciudades del país. Y por supuesto en la Plaza de Perdón que Mayo. te interrumpa, Rosana, Sí, pero esa es una de las cuestiones que más sorprenden al día de hoy. La unidad que hubo por la lucha de la causa Malvinas, ¿no? claro, claro. Que además se suele decir que lo aprendimos en la escuela, pero en la escuela, digamos, yo fui a la escuela en este país. Claro, y yo fui a la primaria y a la secundaria, yo nunca vi nada de Malvinas, más que su imagen icónica en el mapa, ¿no? Claro. A mí nunca me explicaron las razones históricas por las cuales las Malvinas eran argentinas, pero pertenecían a los ingleses. Pero más todavía, muchos soldados que iban en el San Antonio, que era el buque de desembarco de la Armada, que fue la que desembarcó los vehículos anfibios para que bajaran los infantes de marina, para que tomaran Port Stanley, eh, eh, cuando, cuando Busser dijo que recuperamos las Malvinas, se miraron y dijeron, ¿las Malvinas? Y se empezaron a preguntar y empezaron a preguntar a los suboficiales a dónde estaban. Y los suboficiales, no digo todo, y no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de que no pertenecía a nuestra cotidianeidad, digamos, estaba, pero no pertenecía a nuestra nada que ver con cómo es hoy. Hoy está en nuestra cotidianeidad. Y la gente se pronuncia a favor, en contra, pero se terminó la indiferencia argentina, no, ni siquiera la podés plantar a la indiferencia como a propósito, porque no puede ser, porque no sale, porque no se puede, por muchas razones que podemos conversar después. Pero es muy interesante esto, porque los oficiales buscaban a las Malvinas a la altura de Brasil, o sea, en algunos casos pasó eso. Y no era una cuestión de ignorancia, porque no lo enseñaban en las escuelas. Es decir, el Monitor de Educación Común, que era una revista que sacaba, digamos, contenidos para los maestros, y que se creó, creo que la creó Sarmiento, y siguió yo creo que hasta la época de Perón todavía. El Monitor de Educación Común no tenía más que un artículo sobre Malvinas, sobre el zorro, la fauna y la flora, pero sobre todo sobre el zorro, que había desaparecido, lo habían cazado y lo habían desaparecido al zorro de Malvinas, y chau, una especie como de perrito, y se terminó. Eso era todo lo que había, no había absolutamente ningún tipo de referencia a,
a la cuestión histórica, digamos, a la usurpación, a la invasión británica, porque eso fue una invasión británica, o sea, a cada cual le puede gustar, no gustar, qué sé yo, pero fue una invasión, digamos, y fue una apropiación colonial. Y esto es así porque además era la época en que Gran Bretaña estaba plantando sus banderitas en islas, archipiélagos y costas para ser la dueña del mundo a través de los mares. Y ya está, o sea, es la misma época. La época de Belice, Gibraltar, y además ningún problema en deportar a toda la población, como se hizo con la Ascensión, ¿no? O sea, ningún problema de deportar las poblaciones enteras, ¿no? Bueno, digamos, todo esto tiene como muchas estribaciones, como sabe la gente que sabe de todos estos temas, pero la cuestión es cómo esta paradoja, ¿qué hacer con esto? Porque es una especie de hierro caliente donde nadie sabe muy bien cómo pronunciarse, entonces hay gente que dice, no, bueno, no, olvidemos no, miremos para adelante. Otros dicen, no, bueno, las Malvinas ya no son Argentina, bueno, no, nosotros perdimos, no, bueno, las Malvinas son Argentinas, las Malvinas son Argentinas. Hay gente que piensa cómo recuperarla, hay gente que piensa cómo recuperar la media, hay de todo, lo que no hay es indiferencia. Lo que no hay es indiferencia. Y creo que esta es la cosa, esta es la herencia de esa paradoja, que ahora va a cumplir 40 años. ¿No? Y ahora va a cumplir justamente 40 años, y esto que venís señalando y poniendo ahí en introducción, estamos hablando con Rosana Huber, se sigue tomando porque, como vos decías, bueno, muchos quizás no conocían Malvinas, pero a partir de la recuperación de las islas se da una movilización de todo el pueblo, se da una unidad justamente con las Fuerzas Armadas que desde 1976, como también remarcabas vos, se venía un proceso de represión interno feroz, tremendo en nuestro país, pero a partir de 1982 hay una unidad, a partir del conflicto. Pero esa unidad, y vos también lo tratás, no es una unidad de perdonamos todo. No es acá me olvido de lo que pasó, ¿no? De los partidos, la multipartidaria, los sindicatos que habían sido reprimidos y ahora estaban apoyando la causa, decían, bueno, ahora estamos en un impasse porque nos vamos a enfrentar o vamos a tener un conflicto en las Islas Malvinas, entonces esto no quita el resto, no olvidamos lo que está pasando, lo desaparecido, la represión, etc. Eso también está plasmado dentro de lo que va a ser esas movilizaciones de abril. Me parece que es muy importante abril, mayo, Claro, sí. junio. Nunca cesaron esas. Pero a mí me parece que es muy importante leer esa época, digamos, hacer una diferencia entre cómo leemos esa época desde hoy y cómo se lee esa época desde esa época, donde el uso de la fuerza tenía un valor muy distinto en esa época que en esta, muy distinto. Si nosotros en este momento no estamos pensando que la gran amenaza sea un golpe de Estado, por lo menos por parte de los militares. El lugar de las Fuerzas Armadas era muy distinto en aquella época que en esta. Ahora, lo que yo estoy prácticamente segura, y esto es una discusión, digamos, con cómo se lee aquella época a partir de ciertas premisas del presente, no todo el presente, pero cuando uno va eligiendo cómo leer el pasado, uno elige según determinada orientación. Bueno, ahora, yo creo que sociológicamente, yo creo que históricamente, las Fuerzas Armadas nunca estuvieron en Marte, eran parte de la Argentina y eran parte de la sociedad, digamos, que en aquella época, obviamente no era la primera vez, ¿no? Tenemos una larga continuidad donde las Fuerzas Armadas son las que rigen el destino y deciden el destino político de la Argentina. Lo incluyo a Perón, o incluyo a Sabio, o incluyo a Mosconi, que son, digamos, como los héroes de determinada forma de pensar, pero Perón era fundamentalmente un militar, y su concepto de lealtad y de traición es militar, es del ejército argentino. Entonces, cuando se habla de los militares, digamos,
hablamos de los militares, hablamos de toda una forma de hacer, una forma de entender, una forma de proceder, pero además de una época donde hay Guerra Fría, donde hay una serie de cuestiones, pero además también hay servicio militar. Servicio militar. Entonces, los civiles varones habían pasado por adentro, habían pasado un año por dentro de las unidades militares, en las tres fuerzas. De manera que las Fuerzas Armadas no eran un cuco que venía de Marte a, a asustar a los niños argentinos. No era eso. No era eso. Porque si no, el servicio militar obligatorio no hubiera aguantado 94, o sea, nació en el 1 Sí, y se 93 suspendió, años, claro. se suspendió en el 94. 93 años, toda una vida, servicio militar obligatorio. Y se puede reavivar, se puede resucitar, porque está suspendido, no está anulado. Pero esto tenía una enorme, mira, en la tira de Mafalda, en la tira de Mafalda había una serie de tiras que empezaban con, Mafalda le pregunta al padre, papá, ¿vos hiciste el servicio militar? Y entonces se ve inmediatamente la cara de la madre que se quiebra la boca, así como, ¿viste? Como diciendo, ay no, el tipo nunca más paró de hablar, se llenan los globitos con toda, y el tipo muerto de risa y con esa cosa de que, bueno, había que pasarla, pero después la pasó. Y entonces cuenta las anécdotas. Eso era también el servicio militar. Digamos, desde el punto de vista de ahora, de cómo es la sociedad hoy y cómo es la juventud hoy, es una cosa distinta y en cambio también, no es tampoco fija, no es que nunca más, pero en la época del servicio militar obligatorio, los colimbas contaban y hablaban y contaban y hablaban. Ahora, llegó la guerra. Sobre la guerra se monta sobre esto. La guerra no cae, clac, la guerra. La guerra viene en una vida, en vida de vidas, o sea, en el joven que tiene a su padre que hizo la conscripción, que si tiene a su abuelo que quizá que si estaba en la Argentina hizo la conscripción. Y si era europeo, probablemente estuvo en guerras. Claro. Y si era paraguayo, también estuvo en guerras. El padre o el abuelo. Que es mucho peor que hacer la conscripción. Pero que además te pone en cuestión la cosa del pueblo en armas. De manera que toda esta cosa, bueno, digamos, Malvinas entra ahí también. Y es algo de lo que no se habla. Digamos, se habla de como si fueran realmente marcianos que tomaron el gobierno, el poder y hicieron una guerra y el general borracho, o sea, alguien que está en otra galaxia, digamos, es muy probable a la luz del diario del lunes que las cosas se hayan hecho mal, eh, pero evidentemente un general borracho no te hace una guerra, y mucho menos con el apoyo popular que tenía. A propósito de lo de economía, Triaca, que era el padre del Triaca que conocemos hoy, Claro. que era el sindicalista del plástico y que era el jefe de la CGT, a la que se llamaba oficialista, que era la que tenía el edificio, que era la CGT Azopardo, por eso le llamaban CGT Azopardo, por el edificio, la calle del edificio, decía, ahora los militares tienen que desembarcar en el Ministerio de Economía. Eso fue lo que dijo después de saber lo de la recuperación. Bueno, Y le para ir dejo. al opuesto, el Frente Izquierda Popular que conducía Jorge Abelardo Ramos, el marxismo, decía, derrotamos al inglés por la recuperación de Malvinas, ahora vamos por el alemán, ¿no? Justamente por el ministro, para que justamente haga eso, ¿no? El cambio también de la economía en la Argentina. Estamos conversando con Rosana Huber, autora de varios libros, pero entre ellos voy a reiterar ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda y experiencia de Halcón. Inclusive para agregar a lo que recién decías, Rosana, vos justamente en ¿Por qué Malvinas? Ahí resaltás esto que decías del rol
del servicio militar obligatorio, hasta con los integrantes del operativo Cóndor, que cuando desvían el avión que iba a Tierra del Fuego y aterrizan en Malvinas, ellos dicen, nosotros como soldados de Malvinas, perdón, de Malvinas, como soldados conscriptos, hacen referencia a su paso también por el servicio militar obligatorio. Estaba repasando el libro cuando encontré ese datito ahí, se me había olvidado, ¿no? Pero es eso porque es importante lo que resaltas. El servicio militar era algo normal, se hacía, digamos, te podía gustar, no gustar, pero era habitual. Totalmente, y no había contra. Yo estoy buscando ahora lo que dijo, lo que les escribió Perón. Esto lo tuve por uno de los integrantes del grupo Cóndor, que se llamaba, eh, la verdad que no sé si vive, que se llama Ricardo Ahe, A-H-E. Falleció hace unos años, Ajá. Ricardo. Sí, lo hemos Bueno, entrevistado aquí. claro, Ricardo decía que tenía algo escrito en un marco, en un encuadrado en su casa, ¿no? Y decía, bueno, no lo encuentro, pero decía, felicitaba a los cóndores, a los que comparaba, esto recordemos es en el 66 y ya fue el golpe de Estado del 28 de junio del 66, del general retirado Juan Carlos Onganía, ¿no? Ujú. Y ellos hacen el operativo, yo no sé si no fue muy poco después, Sí, sí. eh, septiembre creo que fue, ¿no? Claro, del Sí. 66, sí. Y ahí dice, comparados con los gorriones de la dictadura, así como en cuanto a especies. Esto es interesante porque las aves pobres en general tienen mucho uso en todo lo que tiene que ver con, bueno, lo del cóndor, así como en Estados Unidos el águila blanca, y después, bueno, esto de los halcones de A4B, ¿no? Claro. Es muy interesante. Sí. Y Rosana, porque ahí da pie a varias cuestiones lo que venís planteando, eh, y, y es importante también resaltar, porque vos también en tu libro lo tratás en ¿Por qué Malvinas? Decís, bueno, Malvinas no aparece de la nada misma, no es algo, se venía trabajando desde el Estado inclusive, quizás el primero fue José Hernández en su diario, después lo de la investigación que hace Bursak. Paul Bursak. Grusac, justamente con su libro, Palacios, ¿no? Y además vas haciendo la diferencia, inclusive hasta ideológicas, políticas de ellos, pero cómo Malvinas está en tema permanente, bueno, después con el peronismo, después Operativo Cóndor, Malvinas estás, como remarcábamos antes, en las escuelas no está en una cuestión tan profunda como quizás está hoy en día, que también le falta, después lo podemos debatir también. Pero de repente, 2 de abril, recién lo remarcábamos, el pueblo se moviliza y apoya la causa, no al gobierno, sino la causa de Malvinas. Pero acá empieza un feroz ataque, Rosana, después de lo que va a ser el conflicto, de querer juzgar, esta es mi interpretación, por favor, y corregime y enseñame, Rosana, de querer juzgar al pueblo y decirle, ustedes se movilizaron solamente en favor del gobierno. Y a uno le pasa ahora cuando habla de Malvinas, ¿no? Bueno, sos procesista o sos negacionista, ¿no? Porque uno quiere reivindicar cosas de Malvinas. Está como ese dedo acusador. Y ahí no sé si es parte de el colonialismo cultural, como en algún momento planteaba Jaureche, ¿no? De ese ataque para desarmarnos de las causas nacionales, pero está todavía el acuse permanente sobre esta cuestión. Es como que si hablamos de Malvinas nos señalan rápidamente y nos ponen en cuestión. Y al pueblo que se movilizó estaban engañados. Bueno, bueno, hay varios supuestos ahí, ¿no? Me parece, porque sí, es verdad, uno escucha eso. A mí no me, o sea, yo en general, bueno, puede ser, digamos, o sea, evidentemente los poderes políticos mundiales tratan de amoldar las mentes de otros
países para sus propios objetivos, así como podríamos hacerlo nosotros en América Latina, difundiendo la causa Malvinas también, ¿no? O sea, yo fui una vez a conocer Bolivia y llegué era la mina Huanuni, mina de estaño, eh, y todos los mineros se habían anotado como voluntarios para ir a la guerra, y fue lo primero que me dijeron cuando nosotros nos presentamos como argentinos. Claro. Digamos, la cosa estaba muy, muy presente, y eran mineros, ¿no? Digamos, gente muy experta en el uso de la dinamita. Eh, yo pienso que hay como varias cuestiones que están acá y que no son, digamos, que yo a mí no me da por, como antropóloga, yo trato de entender cómo piensa la gente y qué es lo que hace con su pensamiento, con sus ideas, ¿no? Digamos, es cierto, uno no se puede meter adentro de la cabeza de la gente, pero uno ve lo que la gente dice y lo que la gente hace, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, que está también muy en boga esto de a mí Malvinas no me importa, como dijo una precandidata. Bueno. A mí estaba pensando en esto porque, digamos, hay una cuestión que me parece que es muy importante tener en cuenta, y es que uno no puede deshacerse de los problemas que tiene el país porque uno decide que se deshace de los problemas que tiene el país, y chao, a mí no me importa, digamos. Así como te importa la cuestión económica, por lo tanto te importa el mar, salvo que también renuncies al mar, salvo que también entregues todo lo que tenés en el mar, que bueno, es una deuda, pero, o sea, nada de esto es puntual de una gestión, en realidad es una especie como de bola de nieve acumulativa, que cada vez peor, que cada vez más grande, porque además hay cada vez más necesidad de comida, ¿no? Eh, yo pienso que lo de Malvinas, lo de Malvinas vale ni siquiera por los caídos, porque hay tantos pueblos que reivindican y los caídos no le importan a nadie, o depende del bando que estés. Es una cuestión de responsabilidad, es una responsabilidad, digamos, es una responsabilidad argentina, así como es una responsabilidad de España, Gibraltar. Es una responsabilidad, es decir, es parte de tu territorio y fue sustraído, fue robado, sí, en otras épocas, claro, en otras épocas, pero ya eras independiente. O sea, es una responsabilidad nuestra. Digamos, que vos quieras atender el tema, que te quieras ocupar de eso, que te parezca bien o mal lo que se hizo en el 82 es otro tema, pero que es un problema tuyo, es un problema tuyo. O sea, como argentino es un problema tuyo. Digamos, podés no tener la solución, pero no lo simplifiques porque la guerra y porque los kelper, no lo simplifiques, digamos, realmente es un problema. Es uno de los tantos problemas que tenemos. Y la gente tiene que ocuparse de esto, digamos, los gobernantes tienen que ocuparse de esto, los estadistas tienen que ocuparse de esto, la gente de relaciones exteriores tiene que ocuparse de esto, sea del gobierno que sea, esto es una cuestión de razón de Estado, o sea, era parte de la Argentina y chau, era parte de la Argentina y chau. Y fue invadido y fue sustraído por la fuerza. Digamos, la mala pata es que en esa época, como el gobierno de Buenos Aires era tan débil, no se reaccionó rápidamente, porque la verdad, o sea que en esa época, que era la lógica piratesca, bueno, ahora, entonces esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que uno puede echar una mirada a toda la cantidad de gente que apoyó explícitamente la cuestión Malvinas, digamos. O sea, la gente la hizo una prenda de unidad. Las Malvinas están ahí. Las Malvinas están ahí. Después vino, bueno, Hernández, que contó a través de este marino que fue a hacer una inspección por un tema de un accidente naval para la aseguradora, y se fue allá y contó cómo era la cuestión. ¿Por qué tenía que contar la cuestión? Y porque era algo que nos correspondía. Y Hernández lo tenía muy claro eso, porque Hernández se ocupaba de los confines, se ocupaba de los confines y de la gente de los confines, ¿no? Como en el primer Martín Fierro sobre todo. Después, bueno, Brusac, que le entrega Les Îles Malouines, que es su obra, a su patria adoptiva. O sea, se lo entrega al Estado, al país, a la patria, ¿no? Después
viene toda esta cuestión en 1833, 1933, 1934, con el Pacto Roca-Runciman, y ahí están. Lisandro de la Torre con la cuestión de los frigoríficos, están los hermanos Irasusta, que eran tipos que no creían en el voto popular, pero decían, bueno, son los fundadores del revisionismo histórico, que fue una corriente importante donde también estaba bueno, donde también estaban, por ejemplo, Puigro, Abelardo Ramos y muchos otros, ¿no? Digamos, viene de una cuestión de la historia se cuenta de distintas maneras. ¿Cómo decidimos contarla nosotros? ¿No? Y bueno, la mitrista es una, y hay otras. No hay una sola. Esta es la cosa. Y después vienen también Alfredo Palacios. Alfredo Palacios, que decía, las islas serán miserables, como dice un lord inglés, pero son nuestras, como las mujeres trabajadoras, las madres solteras y la infancia desamparada. Alfredo Palacios, que era un hijo bastardo. Era un hijo bastardo de un uruguayo que tuvo 3 mujeres, y él era el hijo de la primera mujer, con quien Lorenzo Palacios, que era un dirigente político blanco, uruguayo, o sea, el Partido Blanco, no legalizó su unión. Y Alfredo Palacios se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y después se formó en la Universidad de Buenos Aires en Derecho y preparó una tesis sobre la situación de la clase obrera. Estamos hablando de 1910 por ahí, ¿no? Y entonces en el tribunal había un belga que había participado de la primera internacional de Carlos Marx, pero había venido a la Argentina y se casó con una dama de prosapia cordobesa, y parece que se olvidó rápidamente del tema y dijo que era una tesis muy politizada. Entonces Palacios tenía una tesis ya preparada sobre quiebras, y le dio la tesis sobre quiebras y se doctoró, ¿no? Bueno, ese tipo, hasta el último día de su vida defendió la causa Malvinas. Entonces, ahí es donde se genera Malvinas como unidad, no solamente porque se dice, sino porque además todos entramos ahí, todos intervinimos ahí de alguna manera, aún para hablar en contra. También está ahí la unidad, porque no nos es indiferente. Y el año que viene, a prepararse, ¿no? Los 40 años a prepararse. Totalmente. Y déjame agregar, Rosana, si vos querés después agregar algo sobre tu libro, que hace mención que va de la mano lo que venís diciendo. Dice Rosana Huber en ¿Por qué Malvinas de la causa nacional a la guerra absurda? Voy a leer fragmentos de todo un párrafo. Las islas se reconocen como una extensión geográfica en una nación concebida como una jurisdicción territorial. Paso a otra parte. Su incorporación y sobre todo su pérdida aluden al orden político interno. En este proceso, Malvinas se invoca como y se convierte en la representación de un país que es vivido no tanto como una progresiva conquista, sino como una pérdida constante. Y cierro con esto, que me encanta. La recuperación de la pérdida es invocada como la restauración de una edad de oro que quedó en el pasado. La recuperación de las islas convierte así en metáfora, y esto lo tengo recontra subrayado, de la recuperación final de la Argentina, ¿no? Sí que era, digamos, porque creo que va de la mano con lo que venías diciendo, Rosana, por eso lo leí, ¿no? Bueno, Malvinas es en definitiva como un faro de la recuperación final de nuestra Argentina, de nuestra soberanía, de nuestro bienestar, etc. No sé si querés agregar algo, si no me voy a meter en otra cuestión que me parece muy importante sobre también lo que venimos hablando, Rosana. No, creo que lo que vos acabás de leer también dice lo otro, ¿no? O sea, también dice que en realidad es tomado siempre, ¿no? Ya desde Grusac. Grusac está diciendo que perdimos las islas por rosas. Claro. No me interesa si tiene razón o no, pero dice que es un momento de extrema debilidad
pero que la guerra que las Malvinas se pierden por Rosas. Ahora, es notable que un francés diga eso. Es un francés que se había nativizado mucho. Él llegó a los 18 años acá a Buenos Aires y no tenía ningún tipo de blasón de nada como intelectual. El tipo se hizo un gran intelectual que marca digamos, lo que hay que seguir y el canon, lo hizo todo acá por ser francés. Es notable que un francés diga eso, siendo que Malvinas viene de Malouine, que es los marinos de Saint-Malo, Malo, M-A-L-O, que después eran los Malouin, ¿no? Los de Malo. Y después nosotros tradujimos como Malvinas. Pero lo interesante es que desde ya aquella época se está mirando a Malvinas como una pérdida, pero por causas internas. Y la guerra le pasa lo mismo. A la guerra le pasa lo mismo. La guerra es un problema interno, es la extensión de un problema interno argentino. Los ingleses pueden estar o no estar, da igual. O sea, yo he hecho, digamos, yo he conversado con un montón de gente, yo empecé mi trabajo en el año 89, no se hablaba de los ingleses. Entonces vos decías, o sea, la gente que había participado, y estamos muy cerca, estamos a 6, 7 años de la guerra, estamos ahí nomás. No se hablaba de los ingleses, se hablaba de problemas de acá. No cambió nada. No cambió nada. Estamos exactamente en el mismo punto. El problema de la guerra es un problema entre los que sostienen la causa y los que no sostienen la causa, otra vez adentro. Cuando en realidad la responsabilidad es con respecto al afuera. Sí. No, y en esa línea, lo que estás diciendo, estamos conversando con Rosana Huber, antropóloga. En esa línea, lo que estás diciendo, ahí también se hace hincapié, vos lo tratás por supuesto, porque además es parte de tu investigación, en el rol de los combatientes. Porque muchas veces ha pasado que desde el periodismo o desde sectores de la academia, mayoritariamente, sos una de las grandes excepciones, por eso, insisto, sos una de las referentes y maestras, se habla en lugar de los combatientes de Malvinas. Víctimas, pobres pibes, no se le da mucha voz o se le da voz a un sector minoritario, y ni hablar, los oficiales ya pasaron a ser todos los torturadores, ¿no? Todo lo malo dentro de lo que es conflicto. Es también una línea narrativa de lo que es el conflicto del Atlántico Sur, por eso adelantabas, se viene el 40 aniversario, y es parte también de evitar hablar de Malvinas, de lo que vivieron los protagonistas. ¿Qué sienten los protagonistas? Bueno, eso lo dejamos para yo que sé, esto estoy siendo irónico, ¿sí? Diría algún periodista y escribiría en lugar de el combatiente de Malvinas y no darle la voz. ¿Qué pasó en Malvinas? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué viviste? No. Ahí también entra lo que pasó durante el conflicto en Malvinas. Me parece que todo esto viene del mismo lugar y es que no se sabe cómo, no sabes cómo pararte, ¿no? Cómo me siento, cómo me pongo, ¿no? O sea, cómo hablo de Malvinas, de la guerra. No estoy hablando ahora ya de la otra época que tiene una carga enorme, enorme, o sea, sino cómo, bueno, ahí hay algunos libros que son recientes y muy buenos, ¿no? Como, no tengo en este momento, no lo tengo a mano porque lo estoy leyendo en otra parte de la casa, pero es un libro sobre todo el proceso donde interviene el periodismo de diferentes maneras, con respecto a la cuestión Malvinas, ¿no? Y con respecto a todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Que es compilado por una historiadora que se llama María Inés Tato, ¿eh? Y por un oficial, un alto oficial que es Dalla Fontana, ¿no? Es una compilación realmente muy interesante
porque uno se ve obligado a ubicarse en esa época. Ahora, pasado todo lo que pasó, el problema es que en esa paradoja nadie sabe cómo ubicarse. Entonces la gente piensa, digamos, la gente digo todo el mundo, ¿no? Salvo el que no tiene que dar cuenta de su pensamiento ante un foro, pero bueno, por eso es la cuestión de los académicos, por Claro. eso la cuestión de los profesores, sobre todo los de media, también los maestros, pero sobre todo los profesores de media, y los profesores universitarios, y los académicos. El problema que tenemos es que nosotros estamos como si fuera dando misa todos los días, o sea, estamos permanentemente predicando, estamos permanentemente enseñando. Entonces la cosa es, ¿cómo te ubicas con respecto a esa paradoja? Entonces, bueno, si te pones a optar por un lado o por el otro, vas a parar lo que vos dijiste recién. O sea, todos los oficiales desempeñan un papel y todos los conscriptos desempeñan otro papel. Porque si yo muevo algo de esas dos figuras, que son dos troqueles, digamos, son como dos muñecos, ¿no? Que no existieron, no existieron. No, no porque no hayan hecho o no hayan sido víctimas o no hayan estaqueado, sino porque el estaqueo o porque el miedo o porque el hambre estuvieron en procesos donde la gente estaba en determinadas posiciones y no en otras, donde la disciplina se instauraba de determinada manera y donde además tenías que tener muchísimo cuidado, porque del otro lado sí tenías un británico que estaba buscándote. Digamos, una anécdota que me contó, alguien que estaba en tierra, ¿no? Eh, ya estás con los británicos ahí, y entonces un muchacho prende un cigarrillo de noche. Entonces, este oficial, joven, obviamente, porque eran los que estaban en el nivel táctico, estaban en el terreno, eran los que se bancaron con el cuero, se bancaron a los británicos, lo agarra y le pega un bife. Entonces, se lo lleva a una elevación bien lejos y le muestra con unas antiparras especiales cómo se ve la brasa del cigarrillo. Ilumina todo la brasa del cigarrillo, Claro. porque esos visores potencian la poca iluminación que hay y vos A ves través del todo. calor. Lo delata. Pero veías todo el campamento. Ah. El pibe no sabía dónde meterse. O sea, casi como que le decía, pegame de vuelta porque soy un idiota, ¿no? Digamos, obviamente, estas cosas tienen que ser vistas en su lugar, en su posición, en su situación, y en una época donde el castigo y la disciplina se imponían a veces no con mucho éxito, y a veces sí, dependiendo de todas las otras cosas. De todas las otras cosas. Entonces, lo que quiero decir es, tomar esto como una muestra de abuso de autoridad, como reemplazando a la autoridad, como si fuera lo mismo que ejercer la autoridad, en un lugar donde vos no podés, nadie se rige por la democracia. En el combate no hacemos una asamblea para ver si repelemos o no repelemos. En ninguna parte del mundo. Digamos, esto es algo, nada. Le pueden preguntar al ejército soviético, le pueden preguntar al ejército cubano, le pueden preguntar al ejército norteamericano y al francés, y la verdad que las formaciones militares hace mucho tiempo en los estados modernos son verticales, son jerárquicas, no son democráticas, son jerárquicas, para adentro. Y los conscriptos ocupaban y cumplían determinada función. Lo que quiero decir es, esto tiene que ver con Malvinas, con el engaño, bueno, esto es otra cuestión, porque la gente que estaba en el continente estaba en relación con la jefatura
del gobierno, que era la que decía lo que había que hacer, digamos, era la que tuvo la idea, era la que empujó hacia la recuperación, era la que llevó a cabo toda la cuestión militar, porque el poder político era el poder militar. Ahora, que engañan a la gente, bueno, más o menos como podríamos nosotros preguntarnos si engañan con respecto a cuántas vacunas entraron, cuántas tenían que entrar, digamos, o sea, la población siempre es, aún la que quiere creer en sus gobernantes, siempre tiene algún nivel de desfase con la realidad porque no está dentro del gobierno, está siendo informada por el gobierno y por los distintos medios, o sea, y más en un momento de guerra, mucho más en un momento de guerra. Lo cual además encima levanta mucho más la causa Malvinas, porque en realidad la gente quiso creer en un gobierno impopular y antipopular y creyó por Malvinas. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo voy a echar todo esto por la borda y voy a quedarme nada más que con el engaño y no voy a preguntarme por qué el engaño valió, por ejemplo, con Malvinas y no valió con Chile? Que había pasado 4 años antes, poco menos. No pasó lo mismo con Chile. Ni en Patagonia pasó lo mismo. El conato de guerra con Chile, que es como la casi guerra con los pilotos montados en los aviones para atacar, o sea, ya poniéndolo en marcha el avión. No estoy diciendo que estamos en tratado, no, ya estaban. Las tropas desplegadas. Sí, sí, no, en los aviones. Claro, y esto en los aviones, claro. En los aviones. Para estar en los aviones, encendiéndolos, poniéndolos en marcha, necesitas todo un proceso previo, de manera que o sea, es como que ya estás, y te dijeron, no, pará, se frena. Entonces, todo para atrás. ¿Sí? Bueno, esto no tuvo nada que ver con lo que fue Malvinas, o sea, yo lo viví, nada que ver con lo que fue Malvinas. Y los dos iban a implicar conscriptos de distintas unidades, pero los dos iban a implicar conscriptos, y no tuvo nada que ver la reacción con Chile con la reacción a Malvinas. De manera que mucho más todavía yo tengo que preguntarme qué pasó. Cuando ¿Por te qué referís, Malvinas? perdón, Rosana, cuando te referís no pasó lo mismo, decís al apoyo que hubo. Claro. O sea, el engaño funciona en un momento y no funciona en otro. Claro. El engaño funciona o sea, el nacionalismo es rampante con Malvinas y no funciona con Chile. Por favor, toda la fortificación que hay con Chile. Todas las unidades militares que fueron diseñadas para contener a Chile y a Brasil, ¿no? Históricamente. Sin embargo, cuando se dice, no, lo que pasa es que un enemigo externo te unifica. No, 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 pará. Tenías un experimento hacía 3 años y pico y no funcionó así. Entonces, digo, creo que hay que trabajar más ahí, hay que buscar más ahí, hay que entender más ahí. Digamos, de todas maneras, o sea, yo creo que las causas populares pueden no ser inherentemente justas. Pero esto es otro terreno, es otra cosa, es otra discusión. Lo que yo estoy diciendo es, tenemos los investigadores, tenemos los académicos, la gente de ciencias sociales y humanidades, tenemos la gente, bueno, inclusive, digamos, inclusive los maestros, los profesores, tenemos que averiguar, tenemos que estudiar, tenemos que entender qué era Malvinas, cómo fue hecho Malvinas. Y Malvinas no lo hizo Galtieri, no lo hizo Galtieri, de ninguna manera. Yo creo que la gran prueba, verdaderamente interesante es lo que pasó con Chile. Claro. Es una flor de prueba. A todas las tesis estas que dicen, no, lo que pasa es que el nacionalismo argentino, gracias a esta cuestión del nacionalismo argentino, que sí dicen muchos académicos, en los programas de educación argentina se suspendió la geografía y la historia como pensamiento geográfico y temporal, espacial y temporal. O sea, ¿dónde vivís vos? En un espacio y en un tiempo. Bueno, eso se difuminó con esa materia extraña que se llama ciencias sociales, se erradicó del mapa en la primaria. De manera que los pibes vamos
derecho, pero derecho, al tipo de conocimiento geográfico que tienen los norteamericanos. Buenos Aires, capital de Brasil. Nosotros vamos igual, vamos ahí. O sea, nosotros no tenemos conciencia geográfica y nosotros no tenemos conciencia histórica. Esto es gravísimo, porque todo el programa de historia y de geografía nacional lo tienen los pibes en la secundaria durante 2 años nada más. A lo sumo 3. Después nada. Después tenés temas de geografía y de historia, temas de... Entonces tenés un tema de 1880 a 1930, la segunda revolución industrial, que es el capítulo previo al capítulo sobre la Junta Grande, 1811, Río de la Plata. ¿Quién va a entender qué? Es una aberración lo que se hizo con la historia de la geografía. ¿Por qué? Porque no tenemos que producir nacionalistas. Cuántas cosas para profundizar en eso. Estamos conversando con Rosana Huber. Qué interesante, Rosana, lo que estabas planteando, porque justamente además pasa, ¿no? Cuando uno habla de Malvinas o estas cuestiones, que el negacionalismo, sos nacionalista, como que ser nacionalista quiera decir que a uno quiera pelearse con otro solamente por amar a su país, su territorio, o que ese amar a su territorio también no pase a ser amar a los pueblos hermanos de Sudamérica y no querer justamente nunca más una guerra, un conflicto entre hermanos, y seguir reclamando Malvinas, pero también por otros medios como corresponde, y estudiar por qué y para qué, como venís planteando, qué es fundamental esto que venís haciendo mención. Y Rosana, algo que pasa, y en las escuelas pasa también mucho, a los académicos les pasa más aún porque prejuzgan mucho más, y voy a volver con recién lo tratábamos el tema, pero quiero saber qué te pasaba a vos, ¿no? Con lo de los combatientes de Malvinas. Bueno, fueron víctimas, pobres pibes, punto, no hablamos más. En las escuelas muchas veces pasa que los profesores vienen enseñando de tal manera Malvinas, vienen del centro de combatientes del municipio a hablar a la escuela y hablan de otra cosa de Malvinas, cuentan otra historia. A vos, Rosana, que has investigado lo que diríamos en el terreno, fuiste a los combatientes de Malvinas, tanto con los pilotos como también los combatientes, los soldados conscriptos. ¿Cómo se trata este tema justamente de los combatientes de Malvinas, ¿no? La reivindicación a su participación en Malvinas, en definitiva? Mira, yo un libro que saqué, que fue en realidad el que primero escribí, que se llama De chicos a veteranos, que fue la tesis doctoral mía. Yo me doctoré con esta tesis, que me costó mucho, porque me costó mucho entender qué es lo que habíamos hecho y qué es lo que ellos hicieron de sí mismos, qué es lo que nosotros hicimos con nuestros primeros veteranos de guerra civiles conscriptos argentinos. Porque hasta ese entonces, los que habían sido soldados venían de afuera, venían de Europa, Medio Oriente y fundamentalmente Paraguay, pero no venían de la Argentina. Estos eran los primeros que no eran militares, sino civiles, conscriptos, que volvían de una guerra. Entonces, a ver si puedo transmitir esto de una manera no académica, porque como era una tesis doctoral, realmente yo tenía que entrar en discusión con cuestiones teóricas. Pero la cosa era así, la cosa se dice así. ¿Qué hicimos? Yo estoy hablando de a los 10 años, y yo creo que esto sigue, ¿no? A los 10 años. De chicos a veteranos quiere decir, vos pasaste, digamos, lo que se llama un típico rito de paso a la masculinidad adulta, que era la conscripción. Por ejemplo, en algunos países de América Latina se le llama la conscripción civilizarse. En Perú y en Bolivia se le llama civilizarse. Nosotros hablábamos de hacerse hombre.
por pasarte un año en una unidad. Ahí hay que ver una serie de cuestiones como lugar de donde venís, o sea, del país, clase social, en qué momento de la vida te agarras, si te agarras ya trabajando desde que tenías 15 años o 13, o si venís en una carrera universitaria. Por eso es que los centros de ex soldados eran originalmente tan distintos, porque los de Buenos Aires, La Plata, las ciudades muy universitarias, tenían muchos jóvenes que estaban haciendo carreras y pedían prórroga, de manera que yo nací en el 57, o sea, yo nací 5 años antes que los clases 62, que son los nacidos en el 62, que son la mayoría. La mayoría. La mayoría no son los de 18 años, son los de 19 hacia 20 años. Son los que ya habían hecho la colimba, e inmediatamente los citan y van, casi a veces al mismo tiempo. Los citan de los regimientos y van espontáneamente. Las dos cosas pasan. ¿Y por qué van? No van por la patria, van por los compañeros, van por los camaradas, van por los amigos que hicieron durante ese año. ¿Okay? Y si ellos van, ¿por qué no voy a ir yo? Es la cuestión de la camaradería. Entonces, ellos hacen, ellos atraviesan un rito de paso, pero extrañamente estos además van a una guerra. No solamente pasaron, sino que, o sea, pasaron la conscripción, sino que además encima van a una guerra, con lo cual tenían que haber tenido como un lugar, pero recontra mucho más establecido, referente, modelo, ¿no? Masculino. Bueno, pero no pasó eso. Pero no pasó eso. Lo que pasó fue que se quedaron como fijados en el medio. ¿En dónde? En la guerra. ¿Por qué digo esto? Bueno, esto pasa por varias razones. Por varias razones. La primera razón es que en esa época la mayoría de edad no se adquiría a los 18, que es cuando te sorteaban para la colimba. Antes se sorteaba y pasabas a la mayoría de edad todo junto a los 21. Mi papá. En el caso de 1982, vos te sorteaban los 18, hacía la colimba de los 18 a los 19, y después a los 21 tenías la mayoría de edad. ¿Qué significa esto? Significa que vos cuando volviste de Malvinas no podías comprar armas, habías ayudado por ejemplo, en una pieza de artillería, pero no podías comprar armas, habías manejado FAL, pero no comprar, no. Después, y además tenías que saberlo manejar, porque si no, te liquidaban. Después, no podías decidir cómo manejar un dinero que te pagaban porque te faltaba un brazo, porque habías quedado hemipléjico, etc. O sea, todo lo que son las retribuciones, las compensaciones. No podías decidir sobre tu tratamiento médico. Todo esto lo tenía que hacer un mayor de 21 años. Que en algunos casos uno dice, claro, bueno, pero está bien, algún familiar, sí, pero cuando vos tenés un familiar que además es semi-analfabeto, que viven en el interior de una provincia, pero el interior, ahí aparecen los centros de ex soldados haciendo las gestiones para todas las familias que están bien metidas adentro y que ni siquiera se van a enterar de cómo, porque además no lo van a entender cómo es el mecanismo del trámite, porque nunca hicieron un trámite, y encima además tienen la pena de su hijo, o tienen el problema de su hijo, o tienen a su hijo discapacitado en su casa, ¿no? Entonces, ahí tenés como un gran problema. Entonces, resulta que estos pibes vuelven en el medio de entre los 18 y los 21 y están ahí en el medio. O sea, vuelven en una condición de ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Además, llegan, inmediatamente cambia el gobierno y se empieza a hablar de elecciones y se llama elecciones para el año siguiente, con lo cual estos quedan como en una posición medio como estrambótica, porque como
excombatientes de la guerra de Malvinas son de la dictadura, pero resulta que prácticamente toda su vida va a desarrollarse durante la democracia, con lo cual no son confiables ni para uno ni para el otro. Entonces hay uno, por ejemplo, que le zampó semejante bife a otro que pasaba y le dijo, chau Leopoldito, le dijo a uno. ¿No? El otro le devolvió una piña. Entonces, ¿qué es lo que pasó a ser? El loco de la guerra. El loco de la guerra de verdad, o sea, porque además no había tratamiento ni para los ex soldados, ni tampoco para los oficiales y suboficiales. No tratamiento, sí, para nadie, nada, ¿no? Nada, eso era para los locos. Y nadie que esté en una carrera militar va a querer quedar como un loco, porque te mancha la foja y chau, sonaste, guau. La cuestión fue que estos justamente cuando vuelven y se transforman en excombatientes, quedan como en una especie de limbo. Es un limbo de sentido, un limbo jurídico, es un limbo político, porque es el cambio de régimen. No son demasiado militares para los civiles y son demasiado civiles para los militares, porque en general se van. Entonces, la verdad, son una especie rara. Y además, con ellos, con su presencia, lo que ellos muestran es el apoyo civil. El apoyo civil a la guerra lo expresan los ex soldados. Porque el que es militar, eso, para eso se forma, va a la guerra, vuelve, le pasará lo que le pase, pero fue su decisión. Pero el conscripto es un conscripto por razones de Estado, por legislación, tiene que ir a parar a la conscripción y tiene que cumplirla. Y además vino la guerra. Y además pasó lo que pasó y además perdimos. Entonces, el soldado quedó ahí en una especie de limbo donde no es ni chico ni adulto, por eso de chicos a veteranos, pero en realidad nunca fuiste adulto, de chicos a veteranos, porque además veterano es la figura dentro de la cual lo incorporan a PAMI, que va a ser la que va a atender los problemas psicológicos y sobre todo médicos de los soldados. Primero se ocupa de ellos, porque los militares tienen sus servicios de salud, ¿no? Sus hospitales y todo. O sea que en realidad lo que ellos son y no son como ellos mismos son una denuncia. Pero no es una denuncia a lo militar, es una denuncia, digamos, es una presencia que te hace acordar, que no te permite olvidar nunca lo que pasó, que es la paradoja, otra vez. Es la paradoja. Esa paradoja que nadie puede tragar y que después todo el mundo empieza a repartir culpa, no, la culpa es tuya, no, la culpa es tuya, no, porque vos retiraste sin combatir, no, porque mandaste los soldados al frente, no, sin saber, no tiene la menor idea, pero no importa. Digamos, la cuestión es que el soldado queda como suspendido ahí y por supuesto que no puede tener voz propia porque en realidad es un ser que no se puede como entender. Desde la paradoja no se puede entender ese personaje. Es un personaje completamente nuevo, muy interesante, que es muy parecido a otros personajes que representan la masculinidad en la Argentina. ¿Qué son? Esto es un trabajo que hizo Eduardo Archetti, que era un antropólogo argentino, que después fue a vivir a Noruega, y que decía que las masculinidades en la Argentina, a diferencia de otros países, por ejemplo, Gran Bretaña, no son la masculinidad establecida del burgués, del padre de familia. Y que se desarrollan además en lugares como de nadie, como en cuestión, ¿no? Como en disputa, como se dice ahora. Por ejemplo, en el campo, sin dueño, el gaucho. No tiene patrón. En los arrabales de la ciudad, el malevo, proxeneta, el tanguero, el compadrito. Y en los potreros de las ciudades y de los pueblos, el pibe, hasta nuestra consagración del pibe de oro. Maradona. Maradona nunca fue visto como un hombre,
padre consagrado. No, no. Alguno de los que había estado allá me contaba a los 20 años después de Malvinas, o sea, él tenía más o menos, tenía 19 años, a los 20 años le hacían una entrevista. Entonces él dijo, no, claro, porque mi hija, ¿qué? ¿Vos tenés hijas? El periodista no podía entender que este chico de la guerra tuviera hijas. Pues no podía dar el lugar de paternidad porque no le entraba en la cabeza que hubiera dejado de ser el chico de la guerra. O sea, lo escuchaba, y este es el problema del periodismo y de muchos académicos, que nosotros escuchamos según una especie de cassette que tenemos en la cabeza. Y entonces, según eso, nosotros interpretamos todo como a pobre, o como chico, ¿no? Y hay algo, un sentido que prevalece y que le da el color a toda la entrevista. Por lo tanto, el que está mirando la entrevista o el que la lee, interpreta lo que el periodista quiso transmitir, porque es lo único que puede transmitir el pobre periodista, porque encima además son en general bastante simples, son bastante lineales los periodistas. Otra vez la paradoja, otra vez la paradoja, que suscita Malvinas. Bueno, esto es lo que pienso sobre los ex soldados. Los ex soldados tenían la posibilidad de tener una voz propia, una voz original, Claro. porque fueron los únicos argentinos que combatieron con las Fuerzas Armadas al mismo lado, contra un enemigo que es entendido como legítimo enemigo en la cuestión Malvinas. Y no, yo creo que en muchos casos, no en todos obviamente, ¿no? Pero en muchos casos se los tragó la orientación política y les hizo decir cosas, ¿no? Y en eso, Rosana, estamos conversando con Rosana Huber, y en eso también hay un análisis tanto de la academia y desde el periodismo de un antimilitarismo abstracto. Entonces todo lo que tenga, ¿no?, relación a militar lo ataco rápidamente. Bueno, yo no sé si es un antimilitarismo abstracto. Los regímenes militares no se llevaron muy bien con la academia y trataron de hacerla marcar el paso. Incluyo acá no solamente a Onganía, a Videla, a Viola y a Galtieri, a Viñone, también incluyo a Perón. La academia con los militares no se llevó bien. No se llevó bien, o sea, no se llevó bien. Más allá de lo que uno, digamos, las simpatías que uno pueda tener con Perón digamos, por la orientación de cada cual, la verdad es que en el año 47 hubo un montón de profesores que fueron echados de la facultad por haber firmado un pedido de autonomía universitaria, de mantener la autonomía universitaria, que era un producto nuestro, la autonomía universitaria nacida en Córdoba, en 1918. Pero todo en general fue así, digamos, todos los regímenes militares trataron de entrar en la universidad, porque la universidad era muy grande, era muy importante, era socialmente muy importante, porque había mucha clase media, porque había una población universitaria mucho más grande en proporción que todo el resto de América Latina en esa época. Ya no es así, pero en aquella época sí lo era. Entonces, digamos, es un problema, otra paradoja más, ¿no? Es un problema que tenemos, tratar de entender la relación entre lo militar y lo académico. El problema es que cuando uno, digamos, se pone a ver los trabajos académicos, las razones que se esgrimen para el antimilitarismo no son razones argentinas, sino que se busca, digamos, manotear, digamos, teorías, y en todo caso se le ponen esas teorías encima a las experiencias, nuestras. Yo creo que tenemos que trabajar muy críticamente con todo esto, porque nos priva de entender un aspecto fundamental de la Argentina, de la historia argentina, que es lo militar. Lo militar rigió nuestro destino, desde todos lados lo rigió. Y descubrió hizo un montón de descubrimientos que nosotros nos estamos perdiendo porque estamos echando el agua sucia del baño con el bebé, estamos echando todo. Digamos.
no podemos de ninguna manera uniformar lo militar, por eso traigo a Perón, precisamente para interrogar y para sospechar de esas generalizaciones, ¿no? Que no sé si quizás es la cuestión del antimilitarismo abstracto del que hablabas, pero yo la verdad que pensaría más bien en que es un antimilitarismo generado en nuestra historia también, no solamente lo militar es nuestra historia, sino digamos, el lugar de la academia para lo militar también es parte de nuestra historia. Claro, Y yo además lo señalaba porque no solo los militares son, no sé, los Videla o los represores, sino también, como mencionabas vos antes, no solo Perón, vayamos a Sabio, que lo mencionaste, a Mosconi, no sé, General Baldrich, un montón de sectores militares que han participado en otros aspectos. El general, general no, brigadier mayor San Martín, que no con toda la industrialización ahí, sobre todo en Córdoba, digo, hay una gran rama militar que, sobre todo previo a la década del 40, que tiene más una impronta nacional que represora, bueno, que además participaron con el irigoyenismo muy fuertemente, entonces a veces también uno ve que se pone a todo lo que es militar en un solo lado. Sos militar, sos de derecha y sos represor. Bueno, si participaste de la represión del 76 sin ningún lugar a duda, pero después hay otros militares que inclusive durante la dictadura se iban de la fuerza por no estar de acuerdo, o estaban en la fuerza pero no participaban de eso. Es mucho más amplio como esto que mencionamos. Por eso a veces veo que se dice Malvinas, bueno, no, los milicos, sí, es un ataque hacia solamente los militares. Y a veces, bueno, como vos bien venís señalando, es más profundo. es más profundo y sobre todo es más complejo. Es tremendamente complejo. Claro. Yo ahora estamos escribiendo una investigación sobre qué fue el mar para la dueña del mar, que es la gran, digamos, es la gran afectada por Malvinas, que es la Marina, porque la Marina es la dueña de los mares, es la dueña de las islas, porque así es en todo el mundo, es la gran empujadora, ¿no? Digamos, Anaya fue el gran empujador de la recuperación, fue, bueno, la Operación Rosario es naval, la mitad de los muertos en Malvinas estuvieron en el Belgrano, que era un buque de guerra, bueno, o sea, la Marina puso muchas cosas y sustrajo otras. O sea, después del Belgrano manda la flota a una zona menos profunda para cubrirse de los submarinos. Ahora bien, ¿qué fue, digamos, cómo, cuando uno agarra un buque y uno empieza a mirar todo lo que hay adentro de un buque, ¿no? El Belgrano, qué sé yo, las corbetas, el portaaviones, el 25 de mayo, que ya no tenemos portaaviones en la Argentina, ¿no? Una cosa es operar desde la costa, otra cosa es operar desde un portaaviones. Cambia completamente el dominio del mar. Bueno, si uno quiere defender al mar, una cosa es mandar un buque desde costa, ¿no? Con todas las cuestiones de reabastecimiento, de mantenimiento de la tripulación, etcétera, etcétera. Otra cosa es hacerlo desde un portaaviones. Pero bueno, no tenemos más portaaviones. Entonces, todo esto entraña una cantidad, primero, de conocimientos técnicos, una inmensidad de conocimientos técnicos, todos distintos. Solo para poner en operaciones a un buque. Después, todas las cosas que se hacen adentro de un buque que tienen diferentes funciones, desde servir la comida o cocinar, servir la comida, hasta enfermería, pasando por si es artillado o artillería, tiene todo el sistema misilístico, digamos, todo el sistema de ataque y defensa, los rescatistas, hay una enormidad de especialidades, maquinistas, control de avería, digamos, todo lo que es todo eso, que es un buque, que uno lo ve, un barquito, es un montón de gente subiendo y bajando, turnándose,
estando en diferentes planos, teniendo una experiencia de mar completamente distinta. Entonces, cuando uno dice lo militar, y me juntan esto, por ejemplo, con el que volaba desde la cubierta de vuelo, ¿no? Y cómo engancha, cómo vuelve, cómo aterriza arriba de algo que se está moviendo, no es una pista fija, es algo que se está moviendo, y vos tenés que enganchar un palo que sale de tu panza, digamos, de lo que sería la parte más bien, un poco más abajo del estómago, que te cae un palo que termina en una cuña, que tiene que enganchar en alguno de los 6 cables que atraviesan la pista de apontaje, ¿no? O de aterrizaje ahí, en el medio del mar, lo que es ese mar, no es solamente que tenés que tener valor, coraje, vos lo que tenés que tener es adiestramiento, tenés que tener conocimiento, tenés que, tenés que saber hacerlo, y tenés que tener toda una estructura para enseñarle a esa persona, que es un joven, que por ahí, qué sé yo, en general hay miedo, porque una cosa es aterrizar en tierra y otra cosa es aterrizar en algo que además desde lejos ni siquiera lo ves, va aproximando, ni siquiera lo ves, no lo ves, y después es una cáscara de nuez, como ellos dicen. Todo eso implica un montón de trabajo. Lo mismo la ESMA. La ESMA, que es el tema, o sea, si vos me decís todo lo militar tiene cierta connotación, te digo ESMA y basta. La Claro. ESMA, la ESMA, antes del 76, era, y siguió siéndolo después, la escuela donde se formaban los suboficiales que iban a poner en funcionamiento todo esto que te estoy diciendo. Escuela de Entonces, mecánica, justamente. sí, de mecánica, claro, es Claro. la escuela de mecánica, pero era una escuela modelo, venía gente de todas partes de América Latina a formarse acá, en la ESMA. Además de las películas de Porcelio Olmedo, además de que Maradona entrenó en la ESMA, digamos, muchas cosas pasaron en la ESMA, ¿no? Ahora, el tipo que se formó ahí, el suboficial que se formó ahí, que después fue a Malvinas, y que le dicen que todo lo que hizo, y todo lo que vivió, y todo lo que perdió, fue porque era un engañado, porque era funcional a la dictadura, porque estaba en la ESMA, la verdad, es criminal, es criminal. Rosana, llevamos más de una hora conversando, no me voy a abusar más de tu tiempo, la verdad que es un placer escucharte, aprender muchas cuestiones para profundizar, para seguir indagando. Me quedaron anotados varias cosas, pero la verdad que un lujo poder escucharte, aprender, insisto con esto, que es lo más importante. Es un programa que no viene con la línea de preguntas, sino más de charla de mate, por decirlo de alguna manera. Creo que así uno aprende más. Y la verdad que con esa sensación me voy. Rosana, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras resaltar, algo que quieras remarcar? Todo tuyo. No, les agradezco, te agradezco a vos, le agradezco al observatorio, realmente eh, creo que tenemos que ponernos a trabajar sobre esto. Es uno de los aspectos de como se le llama ahora, la historia reciente, es uno de los aspectos menos conocidos. Y todavía tenemos a los veteranos para consultarlos y para sumarlos a nuestros equipos de trabajo. La verdad que los académicos tenemos mucho trabajo y mucho por hacer, y también mucho para revisar de nuestras posiciones de tanta certeza, ¿no? Así que te agradezco mucho esta oportunidad. No, un lujo y seguramente volveremos a conversar, Rosana. Seguramente hay un montón de temas, sobre todo este trabajo que estás realizando tan importante, sobre todo porque en un país marítimo el mar y la historia del mar casi de nuestra nación no se habla, y también es un tema a poner el dedo fuertemente. Y porque además ahí está el conflicto que tenemos, que, por las Malvinas. Así que es muy importante. Rosana, muchísimas gracias. Rosana Gracias a vos. Guber, antropóloga, investigadora del Centro de Investigación Sociales IDES CONICET, directora de la Maestría de Antropología Social de la Universidad Nacional de San Martín, pasó por Malvinas Causa Central.